Por la noche, cuando una tropa enemiga se acercó sigilosamente a la fortaleza y las antorchas junto a las murallas titilaron, el forastero de las estepas se levantó solo para luchar. Tensó la cuerda del arco y la primera flecha cayó justo en la rendija de la almena. Los caballeros permanecían abajo en silencio. Él no los esperaba. Hacía su trabajo con calma y sin gestos innecesarios, como si defendiera no las torres ajenas, sino su propia casa. Salude a los espectadores, les dije que la historia trataría sobre el miedo, la vergüenza y la lealtad inesperada, y les pedí que escribieran en los comentarios desde donde la estaban viendo. Les dije que me alegraba recibir cualquier comentario y les deseé una agradable escucha. La fortaleza se alzaba sobre una colina sobre un pantano. Su piedra era cálida durante el día y húmeda al atardecer. En la torre de la puerta olía a resina y cuerdas molladas. En verano siempre se batían alisacos de grano, en invierno se congelaban los dedos de los guardias. El dueño de la fortaleza era un lord que prefería la casa a los consejos, tenía una haya, a la que en el castillo consideraban calada y obstinada, y un administrador, siempre agotado por los cálculos. Cerca de Ali deambulaban caballeros cansados y pesados, con hebilas de cobre en los cinturones, acostumbrados a los torneos y los banquetes. Cuando comenzó la amenaza, acordaron esperar, les parecía lo más sensato. El extranjero tenía un nombre breve y poco habitual. Vivía en las caballerizas cerca de la salida, donde crujía el estiércol seco y se oía el aliento de los caballos. No pedía pan de más, no discutía por el pago. Entrenaba en el patio trasero y los niños copiaban a escondidas sus movimientos. Lo consideraban peligroso porque guardaba silencio y miraba fijamente. No lo apreciaban porque no bebía vino en el gran salón y no se reía de las bromas del trovador. Lo evitaban porque creían en los presagios ajenos. Cuando le encargaban una patrulla, se iba solo y regresaba con información precisa sobre los senderos entre los yuncos y las huelas en los álamos lejanos. Los primeros rumores llegaron del bazar del pueblo de abajo. Los comerciantes de Ali decían que una tropa se movía por el camino occidental y que en la hoguera de reclutas se oían palabras sobre un inminente asalto. El administrador arrugó las órdenes en su mano y ordenó reforzar las puertas. Los caballeros dijeron que había que esperar los refuerzos del vecino, que la prisa era un signo de debilidad. El señor asintió. La hija del señor escuchaba en silencio y miraba el mapa, donde estaba dibujado con pintura azul el viejo puente de molino. En aquellos días, el extranjero visitaba a las mujeres que secaban hierbas, no buscaba pociones, sino aromas, para recordar cómo olía el fango, y cómo olían los trapos frescos, que solían arrojar sobre las escaleras de asedio. Decía que el olor delataba la proximidad del peligro antes que la vista. Nadie lo entendía. Decían que su risa era extraña, aunque él simplemente no se reía. El ataque comenzó de forma repentina, aunque todos sabían que iba a ocurrir. El enemigo trajo por la noche carros con paja marrón y los empujó hacia el foso. En la garita de la torre, 2 hombres se habían quedado dormidos. El tercero escuchaba el crepitar de las brasas. El extranjero se subió a las aspileras y vio el fuego estrecho de las antorchas, como cuerdas que se extendían por el suelo. Golpeó la campana del mozo de cuadra y el sonido se perdió. En el aire húmedo, los caballeros se despertaron, pero aún no se habían puesto las corazas. El señor buscaba su cinturón en el pasillo. El administrador apretaba las llaves contra su pecho como si fueran talismanes. En la pared, el extranjero trabajaba con precisión, lanzaba flechas y disparaba en ráfagas cortas. Donde no legaba pasaba la lanza por la correa y la lanzaba hacia abajo para que se enganchara en la correa de cuero del enemigo. Las llamas de los carros se apagaban con cubos de agua, aunque el agua silbaba sobre la paja como una bestia feroz. El joven escudero, al que todos consideraban innecesario, le llevaba paquetes de flechas y no le preguntaba si estaba cansado. Él simplemente asentía con la cabeza. El caballo de abajo relinchaba y golpeaba la piedra con las pezuñas. Al amanecer, el asalto comenzó a remitir. El enemigo comprendió que no había logrado tomar por sorpresa y se retiró hacia la flexible enredadera junto al foso. Entonces los caballeros salieron corriendo con sus yelmos y gritando como si hubieran estado luchando toda la noche. Sus rostros ardían de vergüenza, pero se cubrían con ira. El señor condujo a todos a la muralla, golpeando sordamente con los talones. La hija del señor estaba de pie junto a la tronera y miraba hacia abajo. No sonreía, memorizaba. Durante el día comenzaron tiempos difíciles en la fortaleza.
se detuvieron los trabajos del campo, el molino permaneció en silencio. Las reservas resultaron ser menores de lo que había prometido el administrador. Se tardaba más en sacar el agua del pozo, porque el nuevo cabrestante chirriaba y rompía la cuerda. Los caballeros exigían más cerveza para no pensar. El señor caminaba por el patio y examinaba sin mucho sentido las escaleras atadas al poste. Castigó al guardia mayor por haber dejado pasar los carros, pero lo hizo sin decir una palabra. El extranjero pidió que se colocaran cestas con arquila en las paredes para tapar las grietas causadas por el impacto. El administrador esbozó una sonrisa cansada y dijo que no había arcilla. Entonces el extranjero hizo un gesto de enfado con la mano y se dirigió él mismo al foso para excavar la masa pegajosa del lodo. Y los muchachos de la herrería lo acompañaron. Al atardecer de ese mismo día, un modesto carro se acercó a las puertas. Llevaba un largo fardo cubierto con una lona. El cochero dijo que era arena para pescar y nuevas piedras de afilar, encargadas con antelación para el castillo. Dijo que un comerciante de la ciudad vecina había pedido que se entregaran y entregó una nota con líneas irregulares. El administrador aceptó el carro, aunque lo de las piedras de afilar le pareció extraño, porque el herrero ya afilaba las espadas con una vieja rueda. Nadie discutió, porque el carro había llegado por la tarde, delante de todos, y parecía una compra normal. Así, algo tan cotidiano entró por la puerta y ocultó en su interior una amenaza. Por la noche, cuando oscureció, el viento amainó, 3 hombres salieron del fardo. Olían a trementina y cuero salado. Uno conocía el plano del patio, el segundo se movía a lo largo de las paredes contando los pasos y el tercero se quedaba junto al carro. Querían incendiar el almacén de grano y las puertas. Se basaban en la fácil credulidad con la que la gente solía aceptar ruedas, sacos, astilas y simples notas. Una nimiedad cotidiana se convirtió en la puerta de entrada al desastre. El forastero, que no dormía por las noches, se detuvo junto al establo y percibió un olor extraño. Sabía cómo olían los caballos después de la batalla, cómo olía la resina y la madera al aire libre. Y entonces percibió un olor agrio y penetrante que no había durante el día. Y comprendió que era aceite para mecheros. No despertó a todos, porque el ruido habría provocado una huida precipitada. Despertó al niño escudero, le ordenó que trajera trapos húmedos y se dirigió al almacén. 3 desconocidos ya estaban apilando fardos de palla junto a la puerta. No llegaron a tiempo. El forastero tiró la lona mojada, apagó las chispas. Agarró a uno con el borde del escudo y le golpeó para que no gritara. El muchacho le pasó una palanca de hierro. Ataron a los 3 con correas y encontraron al cochero debajo del carro, temblando y susurrando que le habían obligado. El administrador intentó decir que no sabía nada y se manchó las manos de barro, como si eso lo hiciera inocente. El lord escuchó con cansancio, pero no tomó ninguna decisión. A la mañana siguiente, la gente de abajo reconoció que el extranjero les había salvado el pan. Los caballeros dijeron que ellos también podrían haberlo hecho si se les hubiera avisado a tiempo. El trovador compuso una estrofa, pero nadie le escuchó. La hija del señor llamó a las herbolarias y les ordenó que revisaran el aceite y las lámparas en todos los rincones. Se dio cuenta de que las letras de la nota del comerciante se parecían a la letra de un viejo escribano que había desaparecido hacía mucho tiempo. Ordenó que las compararan, y el chico del scriptorium abrió un viejo libro, donde se repetía la misma curvatura redondeada de las letras en los pasajes que hablaban de los tributos. Allí comenzaba una pista importante. Comenzó un largo asedio. El enemigo no se apresuraba. Por las noches colocaba empalizadas y sacaba balistas. Durante el día enviaba mensajeros con sus exigencias. El vecino, en quien confiaban los caballeros, no se apresuraba. Corrían rumores de que esperaba a que cayera la fortaleza para luego negociar un acuerdo ventajoso. Esto provocó que las flechas silbaran en los entrenamientos y que los días grises se volvieran todos iguales. La gente adelgazaba. En la cocina surgían disputas por un plato de gachas. En el comedor, la hija del señor no se sentaba junto al hogar, sino junto a la ventana, desde donde se veía el terraplén lejano y el molino. El extranjero se encargó de enseñar a disparar a aquellos que nadie consideraba aptos. Puso en la pared a un viejo carpintero, 2 lavanderas, un niño con una quemadura en la mano y una chica calada de la lavandería que no sabía hablar en voz alta.
Explicaba con gestos cómo sostener el arco, cómo mirar no al blanco, sino ligeramente hacia un lado, para cambiar los pasos del enemigo. Les enseñó a colocar la lana mojada sobre la viga para apagar el fuego. No decía palabras innecesarias. Cada día su pequeño cuarteto acertaba más que los caballeros con sus pesados guantes. El talento oculto frente al estado se manifestó sin gritos, sin el estruendo de los escudos, simplemente a través de la precisión y la perseverancia. Abajo, en el pueblo, la gente empezó a decir que el extranjero era quizás un mercenario, pero que su interés era comprensible. Vivía Ali. Nadie ocultaba su resentimiento hacia los caballeros. Estos lo veían y se enfadaban. El administrador intentó desviar la ira hacia el extranjero, contando que éste supuestamente hacía señales secretas al enemigo. Lo decía en voz baja junto a los barriles de cerveza y en la estrecha sombra de las caballerizas. La noche escuchaba. Un día una mujer llegó a la fortaleza con una caravana de harina. Era la viuda de un comerciante, a quien todos conocían de las ferias. Trajo harina para 10 días y sal. Dijo a través de la guardia que la deuda de su marido con el señor debía ser devuelta en mercancías, porque no quedaban monedas. La dejaron entrar porque el hambre rompía la cautela. Entró no como una suplicante, sino como una persona acostumbrada a contar sacos y días. Su caravana se detuvo en el puente y ella subió al salón. El señor estaba cansado de oír hablar de deudas y asintió con la cabeza. Pero la viuda abrió las cuentas, puso sobre la mesa un recibo con el celo del antiguo tesorero y simplemente elevó la conversación a cifras concretas, a la medida del grano y a la duración de los plazos. Nadie esperaba que interviniera con tanta decisión. Trasladó parte de la harina al granero de la fortaleza, otra parte directamente a las lavanderas y al herrero, y ordenó que se diera migallas a los niños. Con una sola decisión, puso orden en el caos y se quedó a pasar la noche en el patio, junto a los carros. El inesperado benefactor llegó sin armas y sin pompa. Al atardecer de ese mismo día, la hija del Lord llamó al extranjero a la armería. Ali olía a hierro y grasa. Sacó un viejo mapa en el que el puente del molino estaba dibujado con demasiada precisión. Dijo que había oído a la vieja nodriza la historia de un bebé que encontraron en el puente durante el año de la gran epidemia de peste. La nodriza decía que el bebé tenía un dibujo en los hombros, como una marca quemada por el sol a través de una mala. La hija del Lord dijo que el extranjero tenía una marca similar en el hombro. No pregunto, solo comparo. Él guardó silencio. Recordó fragmentos de su infancia, donde había frío y canas, un jarro de madera y las manos de una mujer a la que no llamaba madre. No construyó un cuento a partir de ello. Comprendió que Ali, en otro tiempo, no lo habían visto. Como no se ve una brizna de palla sobrante en un carro, se estaba formando un parentesco oculto, no por la sangre, sino por un antiguo acto. En otro tiempo no lo habían acogido en casa, lo habían salvado, pero lo habían entregado a los caminos. Y ahora, muchos años después, había regresado a aquellas paredes como mercenario. Ella no le pidió que fingiera ser de su familia, dijo que ese conocimiento no era necesario para obtener un título, sino para tener claridad. Si se acercaban al cruce por la noche, podían llegar al campamento enemigo y quemar sus provisiones. Para ello se necesitaba a alguien que conociera los senderos del pantano mejor que nadie. Él asintió. No lo anunció como una hazana. Simplemente preparó cuerdas, astilas, grasa y lamo a su chico y a la chica de la lavandería, porque eran silenciosos y sabían hackear exactamente lo que había que hackear. Sin más, salieron al atardecer. Soplaba un viento seco y los juncos temblaban. El sendero conducía a un viejo puente que los años habían cubierto de limo. Cada paso se daba con cuidado. La chica le llevaba una jarra con agua, el chico manojos de ramas secas, y el forastero una bolsa con resina y 3 antorchas cortas. Abajo murmuraba el agua y en algún lugar graznó un pato. Llegaron al almacén del enemigo, que estaba custodiado por 2 centinelas. El viento soplaba en la dirección adecuada. Los centinelas estaban más cerca del sendero que de la puerta. La chica dejó caer la jarra y el agua se derramó ruidosamente sobre la hierba. Los centinelas se dieron la vuelta. El extranjero arrojó el haz de palla y le prendió fuego, que se encendió inmediatamente. El niño golpeó el barril con la palanca y el aceite comenzó a derramarse. En un minuto las llamas se hicieron más grandes y altas que los hombros de un hombre. Se alejaron tan silenciosamente como habían llegado. A sus espaldas se oyeron voces desconocidas y el sonido del metal. En la fortaleza vieron una columna de humo, como si se hubiera abierto el día.
El enemigo apartó el ariete, comenzó a salvar las provisiones y la noche se convirtió en su enemiga. El extranjero, el niño y la niña volvieron a la puerta y la llamaron con un ritmo convenido. Los guardias abrieron y por primera vez se inclinaron sin que se lo ordenaran. En ese momento el castillo dejó de ser solo piedra y se convirtió en una causa común, donde el trabajo sencillo era más importante que los discursos grandilocuentes. Los caballeros no sabían qué decir. Estaban de pie con sus espadas, pero éstas no participaron. Al amanecer la viuda del comerciante levantó el carromato y se marchó, dejando un recibo en el que el lord ya no figuraba como deudor de dinero, sino de su palabra. Dijo a través de los guardias que volvería si veía humo que no procediera de un incendio, sino de hornos de pan. Su asunto había terminado, pero su acto quedó como medida. Ese mismo día, la hija del lord ordenó que se sirviera a los niños de abajo una sopa caliente. La tranquila chica de la lavandería se convirtió de repente en la persona a la que acudían para pedir consejos sobre cómo ahorrar agua y cómo secar la ropa para que no se quemara con las chispas. El talento oculto siguió funcionando cuando los gritos se apagaron. Durante varios días se mantuvo un extraño silencio. El enemigo se reorganizó, excavó un túnel bajo la muralla y se oyó un sordo golpeteo procedente de la tierra. Cavaban lentamente, removiendo la tierra húmeda. Dentro de la fortaleza, la gente evitaba las cisternas por miedo al veneno. El administrador propuso quebrar la cocina para conservar el grano, y entonces se levantó un murmullo. El señor golpeó la mesa con su bastón, pero no logró calmar los ánimos. Entonces la hija del señor fue a la caballerizza y ordenó que por la noche soltaran a los sementales para que pastaran en el terraplén lejano. Él sabía que allí la tierra era más blanda. Por la mañana, sus cascos se hundieron en el mismo hueco que habían excavado los enemigos. Quedó claro dónde estaba el túnel. El extranjero propuso inundar el túnel. Para ello era necesario bloquear la antigua presa del molino. Era un riesgo. El agua podía desaparecer, pero también podía tapar los brotes del túnel y ahogar a los excavadores enemigos. Se fue con 2 campesinos. Por la noche levantaron el cerrojo. El agua se dirigió hacia la llanura y, ya de noche, se oyeron gritos bajo la muralla. La tierra se hundió y un extremo del foso exterior se convirtió en un pantano. El enemigo se retiró, dejando huellas de unas en el tronco. Los caballeros dijeron que todo eso estaba muy bien, pero que era demasiado honor para la gente común. A la mañana siguiente salieron fuera de la muralla para una breve incursión y regresaron desordenados porque tropezaron con el pantano fresco que ellos mismos habían creado, y eso se convirtió en un motivo de burla. El administrador, al ver que su influencia disminuía, decidió recuperar su poder mediante maldiciones y miedos. Comenzó a susurrar que el extranjero se había relacionado con brujas, que no tenía fe, que sus heridas sanaban demasiado rápido. Levaba al señor a personas agotadas que confirmaban todo lo que él les sugería, porque querían más pan. Intentó romper el eje alrededor del cual ya se estaba formando una causa común. Ese mismo día, trajeron de la taberna de abajo un paquete con una carta y un trozo de carne asada. La carta no tenía celo. Decía que si se abría la puerta lateral por la noche, por la mañana todo terminaría en paz. Era otro objeto sencillo, comida corriente, que se convirtió en un mensaje de peligro. El señor quería tirar la carta al fuego, pero su hija dijo que no se podían ignorar cosas así. Ordenó que se cerrara la puerta con una viga adicional y que se dejara una triple guardia junto a la pared. Por la noche, alguien empujó la puerta desde dentro. Era uno de los guardias que había sido sobornado. Metió una palanca en las bisagras para quitar el pasador. La chica de la lavandería, que llevaba agua a la cocina, vio una sombra y levantó la jarra por encima de la cabeza, pero no para golpear, sino para tapar la luz de la antorcha. En la oscuridad, el guardia tropezó y se le cayó la palanca. El chico escudero que la acompañaba silbó como les había enseñado el extranjero. La gente acudió a la llamada. Ataron a los guardias. A la mañana siguiente, hacía frío en la sala, porque los juramentos y las cuerdas cortaban el alma. El señor quería ejecutar a los guardias, pero la hija del señor dijo que el látigo también funcionaba. Ella eligió la vergüenza en lugar de la sangre, porque la sangre asustaría a los fieles y provocaría a los enemigos a través de los rumores. Los guardias fueron azotados y expulsados al patio.
La gente vio que la debilidad no equivalía a la muerte y comenzó a prestarse más atención unos a otros. El extranjero dormía al menos en esos días. Se sentaba junto a la pared y escuchaba cómo el agua se filtraba desde el foso a través de las grietas de la arquila. Recordaba las estepas, donde el viento no pregunta el nombre. Comprendía que su pasado no estaba relacionado ni con el escudo de las puertas ni con las canciones de victorias. Su vínculo era con las personas que talaban arcos de fresno fresco, reparaban abrevaderos, secaban vendas molladas y tensaban las cuerdas de las puertas. Por eso no le satisfacían los sonidos vacíos de la sala, donde los caballeros volvían a contar cómo habían derrotado a los taranos en años anteriores. Se marchaba al patio, donde una chica tranquila enseñaba a otras lavanderas a colocar los cubos en filas y donde un niño enseñaba a otros niños a afilar el hierro con el lado de una piedra para no cortarse los dedos. Al séptimo día después del incendio, un mensajero llegó a la fortaleza del enemigo. Llevaba botas polvorientas y un vendaje nuevo en el brazo. A través de la guardia, dijo que ofrecía una tregua de 3 días. El administrador insistió en aceptarla, porque el sufrimiento era poco. El señor dudaba. La viuda del comerciante regresó justo en ese momento. Trajo consigo 2 barriles de agua fresca y varias bolsas, pero lo más importante fue la noticia de que el vecino con el que contaban los caballeros había difundido el rumor de que la fortaleza caería. Dijo que la tregua era beneficiosa para el enemigo, porque estaba esperando más carros con refuerzos. Su fría lucidez volvió a ser más importante que las palabras grandilocuentes. Rechazaron la tregua. Esa misma noche, los caballeros organizaron un banquete, como si la victoria ya estuviera asegurada. No bebieron con el extranjero. Lo consideraban extraño. Se burlaban de la chica calada porque tenía las manos quemadas y enjabonadas y la llamaban indigna. Y esa misma noche, junto a la muralla, donde normalmente no había nadie, de repente estalló un nuevo proyectil enemigo. Se oyó un grito. Los caballeros estaban borrachos. La hija del señor salió corriendo del salón con una capa y dio la alarma. Las lavanderas, los niños, el carpintero y la viuda de un comerciante, que casualmente tenía una cuerda en las manos porque estaba ayudando a descargar agua, subieron a la muralla. Arrastraron barriles hasta la muralla, los volcaron y apagaron el fuego. La chica de la lavandería, a la que llamaban débil, agarró un gancho y tiró de la escalera del enemigo hacia arriba para tirarla al foso interior. Le cortó la respiración, pero no la soltó. El extranjero se acercó y puso su hombro junto al de ella, sin quitarle el gancho. En ese momento, a nadie se le ocurrió discutir sobre el rango. El héroe subestimado se convirtió en un pilar, y no solo uno, sino 2. El extranjero y la chica calada. Por la mañana, los caballeros observaron los daños y guardaron silencio. Su silencio era más pesado que sus armaduras. El horno soportaba las esquinas, se levantó y se dirigió a la armería, donde yacía el viejo estandarte. Lo tocó con el dedo y se sentó. La hija del señor entró y puso sobre la mesa el recibo de la viuda del comerciante, el mapa del paso y la carta sin celo de la posada. Le mostró a su padre 3 cosas comunes, papel, tela y carne, y le dijo que era precisamente a través de cosas tan simples como esas que legaban la desgracia y la salvación. No había reproches en sus palabras, había coherencia. Hacia el mediodía, se levantó polvo de la ladera norte. En medio del campo caminaban personas con capas grises. Al frente iba un hombre vestido de negro. Los caballeros se tensaron, pensando que se trataba de nuevos enemigos. La gente en las murallas miraba fijamente y contuvo la respiración. La viuda del mercader levantó la mano, como para cubrirse los ojos. Dijo que era el hermano de su marido, que servía al varón vecino, pero que había venido por su propia voluntad, no por la del varón, porque la viuda tenía derecho a una parte de la caravana y a exigir protección si sus mercancías atravesaban tierras peligrosas. Él había enviado un mensajero por adelantado en su primera visita. Cuando vio cómo miraban en las murallas, no se jactaba, simplemente trabajaba. El benefactor inesperado se manifestó por segunda vez, y ahora no se trataba de una decisión aislada, sino de una red de conexiones que él había desplegado en el tablero como si fuera un abaco. Los hombres con capas grises no eran un ejército, sino una centuria de guardia. No podían derrotar al enemigo en el campo, pero podían bloquear el camino a su campamento, derribar el campamento de carros y quemar las pasarelas que lo alimentaban. Se desplegaron junto al barranco y el enemigo quedó atrapado entre el agua y la llanura seca. En ese momento, el extranjero propuso un último paso,
Dijo que se podía atraer al enemigo al pantano si se le mostraba el punto débil de la torre sur. Propuso colocar allí barriles vacíos para que el enemigo pensara en la reserva de agua y dejar un solo destacamento. Esbozó el plan con tiza en la pizarra de la herrería. Todos lo escucharon, los caballeros fruncieron el ceño, porque el papel que les quedaba era cubrir la retirada de las lavanderas y los niños. Era algo inusual. Por la noche, el plan comenzó a funcionar. Colocaron barriles junto a la torre sur y dejaron allí a un carpintero que entrecerraba los ojos, como si estuviera asustado. Los demás se trasladaron a la pared noroeste. El enemigo vio la supuesta debilidad y envió gente allí. Corrieron por la pasarela que ellos mismos habían colocado. Y se hundieron porque la tierra estaba excavada y empapada por el agua de los trabajos del día anterior en la presa. Los que saltaron cayeron en una red de cuerdas que la chica calada y los demás habían tendido entre dos postes bajos. Se engancharon y se detuvieron. Un extranjero apareció en la pared y sus flechas volvieron a caer donde se habían detenido. El niño escudero pasaba las flechas sin prisas. La viuda del comerciante, abajo, mantenía a la gente en fila, arrastraba a los heridos y colocaba los cubos de manera que no estorbaran el paso. Los caballeros se mantenían a distancia y cubrían las espaldas de aquellos a quienes ayer no consideraban iguales. El enemigo comprendió que la trampa era sencilla, pero ya era tarde. Su jefe intentó llevar a sus hombres hacia la ladera norte, pero allí ya esperaba una centuria de guardia con capas grises. No entraron en combate cuerpo a cuerpo, simplemente bloquearon el camino y comenzaron a destrozar los carros. Las bolsas de carne seca del enemigo se rompieron y los caballos se agitaron. En ese momento el señor salió por primera vez a la muralla y se quedó allí, sin buscar un momento heroico para sí mismo. Se quedó de pie y vio cómo se mantenía su casa. No necesitaba decir nada, comprendía que esta victoria había nacido del trabajo y de mentes lucidas. Al atardecer, el fuego en el campo se apagó. El enemigo se retiró, dejando atrás 2 tiendas y varios carros. En la muralla, nadie gritaba de júbilo. A todos les temblaban las manos. Abajo, las lavanderas colocaban calderos para calentar, agua para los heridos. El herrero quitaba el hierro de las personas y lo apilaba en fila para luego revisarlo. La viuda del comerciante anotaba en un cuaderno a quién darle cuánta harina. Un niño con una quemadura en la mano afilaba cuchillos. Una chica de la lavandería estaba sentada en el umbral de piedra con las palmas quemadas sobre las rodillas, pero no lloraba, porque sabía que al día siguiente vendrían otras preocupaciones. El administrador intentó entrar primero en la sala esa noche, pero un viejo carpintero le cerró el paso. Dijo que hoy pasaban por allí los que habían estado en la muralla, y no los que habían contado el panagueño. El lord colocó una silla junto a la puerta para la viuda del comerciante y para las personas con capas grises. Ordenó que trajeran agua y colocó la jarra delante del extranjero, no como un acto de misericordia, sino como un reconocimiento. Anunció que, a partir de entonces, en el banco bajo junto al hogar habría un lugar especial para aquellos a quienes antes no se había prestado atención. No pronunció grandes palabras sobre el honor. Hizo visibles los cambios que, de todos modos, ya se habían producido. Esa noche, la hija del Lord volvió a sacar el viejo mapa y trazó una fina línea alrededor del cruce donde una vez encontraron al bebé. Dijo que conocer el pasado era importante, pero que no debía controlar el futuro. Le pidió al extranjero que dejara una señal en la puerta para que todos los que entraran con un carro fueran controlados no por su celo, sino por sus actos. El extranjero asintió, salió al patio y vio al niño al que había enseñado explicando a los demás dónde colocar los cubos en fila y cómo sostener el arco sin orgullo y sin temblar. El niño repetía los movimientos de los demás, pero vivía con su propia cabeza. Por la mañana la vida sencilla volvió a bulir en la fortaleza. Se horneaba pan en los hornos, el molino volvió a funcionar. En el almacén se contaron los sacos, los castigos por las faltas se hicieron más suaves, las recompensas más discretas. Los caballeros no se reeducaban en torneos, sino en pasarelas y cuerdas. Empezaron a hablar no de escudos, sino de cómo tensar rápidamente la vela para la lluvia, cómo poner el hombro donde no se ven las banderas. Era difícil para ellos, pero no vergonzoso. Cada mañana, el señor recorría el patio y se detenía no ante el estandarte, sino ante los barriles de agua. Los rumores, como de costumbre, se extendieron por los alrededores. Algunos decían que el castillo había sido salvado por milagros. Otros que había ayudado la viuda con sus contactos. Otros que se debía a las trampas y los pantanos. Los que estaban dentro sabían que todo se había debido a pequeños detalles. La carta sin celo resultó ser una trampa.
El carro con sacos, una amenaza, pero los barriles de agua fueron la salvación. Las personas invisibles se hicieron visibles. El extranjero, al que consideraban peligroso, resultó ser el que mantenía la línea. La chica calada, a la que despreciaban, se convirtió en un ejemplo. La viuda del comerciante, a la que normalmente llamaban simplemente comerciante, se convirtió en alguien capaz de intervenir y cambiar el curso de los acontecimientos. A mediados del otoño, el agua se retiró de la zanja, la hierba se acostó y en el aire flotaba el olor de la tierra húmeda. La gente comenzó a reparar lo que el miedo había destrozado, colocaron nuevas vigas, rellenaron las grietas con arcilla y secaron los guantes mojados en cuerdas. La hija del Lord habilitó un lugar junto a la estufa donde cualquiera podía acudir y contar lo que le inquietaba. Allí no se burlaban de nadie, sino que tomaban nota y verificaban la información. Allí colgaba un gancho con el que antano se había izado la escalera del enemigo, como recordatorio de que un simple trozo de hierro podía decidir el resultado del día. Un día temprano por la mañana, el forastero salió al cruce. Se paró donde antes yacía el bebé. No buscaba una leyenda. Entendía que su conexión con ese lugar no le daba un título. Le daba una responsabilidad. Regresó a la fortaleza sin pensarlo dos veces. La gente que estaba en la puerta le saludó con la cabeza, no como a un extraño, sino como a uno de los suyos. Él no sonrió. Simplemente se quitó la aljaba y la colgó de un gancho junto a la puerta, sabiendo que por la noche volvería a cogerla. Cuando, una semana después, llegaron unos viajeros al pueblo de abajo, les contaron una breve historia. Aquella noche, cuando los enemigos se acercaban a las murallas, los caballeros perdieron la voz y el forastero de las estepas no esperó. Se levantó, tensó la cuerda y la primera flecha cayó justo en la rendija de la almena. Luego vinieron días en los que la gente como un tiro de cuerdas, volcó barriles y colocó trampas. Luego llegó la viuda y sus manos decididas repartieron el pan y el miedo por igual. Luego legaron los capas grises y cerraron el paso al enemigo. Luego una chica tranquila nos soltó el gancho. Luego, el señor dejó de buscar una postura grandilocuente y se subió a la muralla junto a aquellos a quienes ayer no había visto. Entonces todos comprendieron que la fortaleza no se sostenía por el escudo, sino por las personas que sabían hacerlo sencillo a tiempo. El final resultó sencillo. No hubo milagros, solo hubo una elección. El administrador fue destituido. Su lugar lo ocupó una persona que sabía contar sacos en lugar de esconder notas. Los caballeros no perdieron sus espadas, pero revisaron su costumbre de esperar. La hija del Lord comenzó a mirar más allá del patio y el campo. La viuda del comerciante abrió una tienda junto a la puerta y acordó precios justos para no tener que esperar limosnas. La chica de la lavandería se convirtió en la mayor en su oficio y enseñó a los nuevos a verter el agua para que el fuego no subiera. El niño con la quemadura se convirtió en armero. El extranjero se quedó sin título, pero con un nombre que se pronunciaba en voz baja y con respeto. La justicia entró en el castillo no como un trueno, sino como el orden. Cada uno recibió no una recompensa, sino un lugar en el que podía ser útil. Los caballeros aprendieron que la cobardía se cura con la acción, no con la copa. El Señor comprendió que el poder no es un discurso grandilocuente en un gran salón, sino la ronda matutina por el patio. La viuda del comerciante vio que sus cuentas podían estar al lado de las espadas. La chica de la lavandería se convenció de que sus manos, quemadas y sencillas, podían sostener el hierro cuando fuera necesario. El extranjero se convenció de que el hogar no era la sangre ni el celo, sino aquellos que se quedaban junto a la pared. Así la claridad volvió. A una ciudad rodeada de fosos y juncos, no la trajeron los escudos, la reunieron aquellos a quienes al principio nadie había prestado atención, y cada vez que una nueva carreta se detenía en la puerta y el cochero entregaba una nota, la gente no miraba el celo, sino los hechos, y cada vez que una flecha silbaba junto a la muralla, alguien recordaba aquella primera noche en la que un extraño se convirtió en uno de los suyos, no con palabras, sino con un tiro certero. El otoño se adentró en la piedra y la madera. La gente dejó de contar los días y pasó a contar las tareas. En ese periodo un anciano se acercó a las puertas en una carreta torcida. Traía fajos de pergamino y varias bolsas de cuero vacías. Le dijo al guardia que llevaba los libros de contabilidad que había olvidado el antiguo escribano. El nombre del escribano se mencionaba con respeto en otros tiempos, pero había desaparecido junto con el dinero. El anciano pidió que lo dejaran entrar,
porque prometía devolver los registros perdidos. La hija del Lord ordenó que no se apresuraran. Ordenó que abrieran los libros directamente en el puente, para que cada joya fuera joyeada con manos limpias a la luz del día. En los pergaminos se encontraron notas sobre pagos secretos y una confesión, escrita con mano temblorosa. El antiguo escribano había entregado las llaves al enemigo a cambio de una parte de los impuestos, y el administrador le había ayudado. El anciano explicó que era ayudante del escribano y que había tenido miedo de hablar antes, pero que ahora había venido porque había visto que la fortaleza se sostenía con manos firmes, y no con celos. Sus palabras fueron repetidas al Lord. El administrador bajó la cabeza. El juicio se celebró sin ruido. No lo arrollaron al foso, sino que lo llevaron a las puertas y le dieron un saco de migas para que se marchara, y no atemorizara a la gente con la miseria. Ese día se estableció una nueva norma en la fortaleza. Todo papel, todo saco, todo fardo pasaba por las manos de 3 personas, en lugar de una sola. Allí estaban la viuda del comerciante, el niño armero y el viejo carpintero. De esa sencilla mesa comenzó una nueva costumbre. Uno de los caballeros, el que más reía en los banquetes y el primero en esconderse detrás de los demás, era hijo de un hombre que había servido en la milicia vecina y había muerto en el cruce. Llevaba un hermoso cinturón y tenía la mirada perdida. En los días posteriores a la victoria, se encerró en sí mismo y dejó de acudir al salón. La gente decía que estaba enfermo de orgullo. La hija del Señor lo envió al molino, no como castigo, sino como prueba. Aprendió a colocar los pivotes, tirar de los cables y vigilar cómo el agua empujaba las ruedas. Al principio se resistía, pero luego empezó a llegar antes que los demás. Una noche el agua subió más de lo habitual y el eje del molino se atascó. El caballero no corrió al castillo, sino que recordó los movimientos del carpintero y desvió la presión hacia una canaleta de reserva. Por la mañana la harina volvió a fluir. Las lavanderas dijeron que no se habían dado cuenta de la interrupción, y ese fue el mejor elogio. El caballero dejó de evitar a la gente. Empezó a enseñar a los niños a sostener el escudo de manera que no se escondieran, sino que protegieran a quienes estaban a su lado. Le resultaba más fácil respirar porque sus manos habían encontrado una ocupación. La viuda del comerciante estableció un intercambio con las aldeas mediante breves viajes nocturnos. Acordó con los pastores que llevarían los rebanos por los bordes de los campos para apisonar la tierra y borrar las huellas de los intrusos. No discutía sobre la fama. Colocaba a las personas donde era necesario. La consideraban estricta, pero agradecida. Una vez le pidió permiso al señor para colocar una pequeña mesa con los precios del grano y la sal en la puerta. No había regateo, era un anuncio para que todos entendieran por qué pagaban. Desde entonces se discutía menos, porque los números se convirtieron en una especie de muro que no se podía derribar con gritos. La chica calada de la lavandería obtuvo el derecho a guardar la llave del almacén de telas. Era una llave sencilla, pero en ella residía un poder de confianza. Introdujo un registro de los trozos de tela gruesa y enseñó a las mujeres a secarlas sobre fogatas bajas para que las chispas no prendieran fuego a los bordes. Pidió que se colocara una piedra redonda debajo de cada barril de agua para que el cubo se mantuviera estable y no se volcara en el ajetreo. La escuchaban porque una y otra vez demostraba cómo las cosas pequeñas sostienen a las grandes. En la calle en invierno le hacían una reverencia no por miedo, sino por respeto. En sus manos quedaron cicatrices, pero no eran una marca de desgracia, sino una señal de propiedad de su oficio. Un día, un extranjero encontró, en las afueras del pueblo, a un niño que lanzaba piedras contra una vieja pared y acertaba siempre en la misma grieta. El niño era hijo del mismo guardia al que habían azotado y expulsado. La gente lo evitaba porque recordaban la vergüenza. El extranjero llevó al niño al patio trasero y le dio un arco corto. Le enseñó cómo sujetarlo y cómo controlar la respiración. El niño escuchaba con los ojos y los hombros. Al cabo de un mes, ya acertaba en un fardo de paja desde una distancia que los adultos no alcanzaban. Se empezó a hablar menos de su padre. La gente vio que los niños no eran responsables de los errores de sus padres y tenían a alguien cerca que les enseñara cosas nuevas. Los refugiados se mudaron al vecindario. Llevaban a sus espaldas fardos que contenían más recuerdos que cosas. La fortaleza no podía ser un refugio para todos. Entonces se colocaron toldos en el terreno baldío junto al viejo sauce. La viuda del comerciante repartió capas y panos gruesos.
Los carpinteros juntaron los escudos en el suelo para convertirlos en bancos. Las lavanderas organizaron una serie de cubos para que el agua sucia se fuera a un pozo. Los caballeros se paraban una vez al día en el borde para evitar aglomeraciones. La hija del señor destinó una pequeña parte del granero a la comida asignada para quienes trabajaban en las tareas comunes. Así, alrededor de la fortaleza se formó un círculo de trabajo, en el que la multitud fortuita se convirtió en una cola comprensible. En invierno llegó una nueva desgracia en forma de enfermedad. No comenzó abajo, sino directamente en el castillo. Uno de los escuderos se sintió mal, tenía escalofríos. La gente se asustó, porque había mucho que hacer y la debilidad rompe el orden. El extranjero recordó la costumbre de las estepas de mantener el aire en movimiento. Abrió las puertas de la armería y ordenó ventilar por turnos cada habitación donde yacía el enfermo. Las herbolarias trajeron ajenjo y comino. La chica de la lavandería explicó cómo hervir las vendas en grandes calderos. La viuda del comerciante insistió en que todos los que trabajaban cerca de los enfermos recibieran sopa caliente y descansaran por turnos. La enfermedad no se propagó, se extinguió tan rápido como había surgido, porque las medidas sencillas funcionaron antes de que cundiera el pánico. La gente vio que el miedo se puede tocar con las manos, si en esas manos hay claridad. En primavera, un hombre de un monasterio lejano llegó a la fortaleza. Trajo un celo con la imagen de un puente y 2 signos. Dijo que, junto con el celo, traía un registro de una antigua beneficencia. Hacía muchos años, una mujer de la fortaleza había dado al monasterio parte de su grano. En un año de peste, pidiendo solo una cosa. Si encontraban a un bebé en el vado, los monjes debían enviar un mensaje a la fortaleza para que él pudiera elegir algún día donde vivir. La inscripción era antigua pero clara. La hija del Lord la leyó y no se sorprendió. Les dijo a los demás que las antiguas bondades no se devuelven como una obligación, sino como una oportunidad. El extranjero había elegido esta fortaleza como su hogar hacía ya muchos años. Nadie lo defendió. Nadie lo estigmatizó con un escudo. Se quedó en el mismo patio, junto a las caballerizas, pero ese día los chicos que entrenaban empezaron a llamarlo más a menudo por su nombre, que ahora sonaba junto a los nombres de sus familiares. El vecino, que esperaba la caída del castillo, envió una vez a un mensajero con palabras frías. En la nota se decía que la frontera entre las propiedades necesitaba ser aclarada y que la mejor manera de hacerlo era mediante un consejo común. El Lord podría haberse negado, pero ahora tenía gente que pensaba con más amplitud. La viuda del comerciante propuso llevar al consejo medidas concretas, el número de puentes, la longitud de la frontera, el derecho al agua en caso de sequía. El extranjero propuso trazar la línea no por orgullo, sino por la comodidad del movimiento de las caravanas. La chica de la lavandería añadió que junto al agua debía haber un lugar donde cualquier viajero pudiera abastecerse sin entrar en el patio. El consejo se celebró en un prado abierto cerca del poste donde se ataban normalmente los caballos. Allí no había banquetes. Allí yacía una cuerda con nudos cada 20 pasos. El vecino podría haber mordido el anzuelo, pero vio que no se trataba de una conversación sobre la gloria, sino de una cuenta de negocios. Estuvo de acuerdo. La frontera se fijó con piedras, no con palabras hirientes. Mientras tanto, los caballeros se acostumbraron a su nuevo papel. Dejaron de esperar el estruendo de las trompetas y comenzaron a escuchar los sonidos sordos de la tierra. Recordaron que la escalera no solo se puede cortar, sino también tirar. Dejaron de reírse de las mujeres con cubos. Fueron los primeros en colocar barriles en forma de arco para que el fuego no se propagara por la pared. Uno de ellos que antes se jactaba, se convirtió en el mejor en tender discretamente una cuerda a través del patio para la alarma nocturna. Su jactancia desapareció porque vio cómo el trabajo silencioso cambiaba el resultado. Él mismo les dijo a los chicos que el escudo quedaba bien en la capa, pero que estaba vacío en una cabeza vacía. En verano colgaron una nueva campana en la torre. No la tocaban sin necesidad. Sonaba raramente, y por eso con seguridad. Abajo, junto a la puerta, colocaron un banco para los ancianos que conocían los años anteriores. Se les pedía que no contaran leyendas, sino lo que era útil en la granja, cuando subía el agua, cuando el viento rompía los tejados, cuando la niebla cubría los senderos. Estas historias se convirtieron en lecciones para aquellos que ayer solo acarreaban agua.
La fortaleza se convirtió poco a poco en un lugar donde la memoria no se conservaba en las canciones de un trovador, sino en los hábitos de muchas manos. Un día caluroso, en un campo lejano, se levantó una columna de polvo. ¿Eran personas que venían del sur? ¿No eran enemigos? ¿Arrastraban carros y niños? ¿Habían oído que en la colina había un lugar donde los hábitos eran más fuertes que el miedo? No los recibieron con un banquete, sino con agua y una lista de tareas. Les mostraron dónde cavar una nueva zanja para desviar las lluvias, dónde colocar piedras para reforzar el camino, dónde colocar los carros para no obstaculizar la vista hacia el sur. No se ofendieron. No habían venido en busca de misericordia, sino de orden. Los incluyeron en la cola para el pan. La puerta se llenó de gente, pero no se volvió más ruidosa. La hija del Lord dijo a través de los ancianos que cada persona nueva recibiría una tarea el primer día, para que no tuviera tiempo de convertirse en miedo. Esta regla resultó ser más fuerte que la bala. A veces por la noche, un extranjero se paraba en la muralla y miraba la oscuridad, donde alguna vez ardieron fogatas llenas. Recordaba el día en que se levantó solo y el día en que una chica calada estaba a su lado y tiraba del gancho. Comprendía que no era el único que había salvado la fortaleza. Fue el primero en no esperar. Luego aparecieron otros que no esperaron su turno para la gloria y simplemente hicieron lo que había que hacer. De esos pequeños pasos se formó un camino que ahora atraviesa todo el patio. Pasa por el banco de los ancianos, por la mesa con los precios, por los barriles con piedras redondas, por el lugar donde cuelga un gancho de una cuerda y, junto a él, un montón de flechas. Por este camino pasan cada día personas sin hacer preguntas en voz alta. Saben que la casa se sostiene gracias a movimientos precisos. Y cada vez que alguien intenta entrar por la puerta con una nota sin celo, no se encuentra con gritos ni golpes, sino con una comprobación ideada y aprobada por aquellos a quienes antes se evitaba. Así la simple justicia se ha afianzado en los montantes de la puerta, y cada nuevo día no hace más que reforzarla.